Hola amigos y amigas de DSDMX, estamos una vez más aquí en el taller de la plaza, aquí en Galerías Plaza de las Estrellas, en un capítulo más de las glorias de la CDMX, este espacio que damos a los personajes de la capital. En esta ocasión estamos con Nayeli, quien es maestra, actriz y también directora, así como emprendedora en el mundo del teatro. Hola Nayeli, hola Vladimir. Hola, ¿qué tal Juan Carlos? Bienvenida Nayeli. Estás en tu casa y un gusto tenerme con nosotros. Pues ya para darle inicio a esta plática, quisiera que nos contaras un poquito cómo es que surge esta pasión tuya por el teatro. Uy, pues la pasión por el teatro creo que nací con ella, en la sangre, ¿no? Como desde niña. ¿Vienes de familia de actores? Nadie, ninguno de mis familiares se dedicaron formalmente, a menos que yo sepa, a la actuación ni a las artes ni nada. Lo que sí, la mayoría de mis familiares son docentes, entonces traigo mucho la vena y la sangre ya de la docencia, pero las artes realmente desde niña me gustaba mucho. Curiosamente mis papás pues no eran personas que me llevaran al teatro ni nada de eso, o sea, pero por ejemplo me llevaban a las luchas, ¿no? Y las luchas para mí eran un espectáculo teatral, un espectáculo escénico, y siempre fui como muy diferente del resto de mis primas, ¿no? Que si las muñequitas y todo, yo no, yo eran los luchadores, y me acuerdo el clásico armaba las pastorelas y todo eso, el Día de las Madres a mis primos, ¿no? Yo ya los tenía hartos, pero me gustaba mucho el escénico sin saber que de qué se trataba eso, ¿no? Me gustaba jugar a eso, me gustaba organizar obras, organizar el evento de la escuela, ahí estaba yo, ¿no? Entonces, creo que desde ahí vino, y hasta que entré a la prepa, descubrí que existía taller de teatro y me enamoré totalmente, y pues fue cuando decidí ya que para eso era lo que quería hacer el resto de mi vida. ¿En qué prepa ibas? En la prepa 6 en Coyoacán, ahí estuve, y ahí tomé clases. Mi primer maestro formal de teatro fue el maestro Rigoberto Ábrego, que pues la verdad le agradezco mucho porque fue el primero que me dio clases ya formal, ¿no? Entonces pues de ahí no me paran. O sea, tú eres de la alcaldía de Coyoacán. Pues he estado en todos lados, pero sí, ahí nació mi amor por el teatro. Ok. Pues también sabemos que tienes más de 20 años de experiencia, ¿no? Y eres egresada de la UNAM. Sí. Platícanos un poco de esa experiencia que has tenido y en otros países también, ¿no? Sí, pues la verdad como docente, yo como toda persona que decide estudiar actuación, que estudia literatura dramática y teatro en la UNAM, y pues todo el mundo tiene la idea de, no, yo porque quiero estar en el escenario y quiero ser actriz y no sé qué, y llevé una materia que se llama Pedagogía del Teatro, y ahí el punto clave fue mi maestra Patricia Argomedo, que me dijo, es que tienes un cerebro que acomoda y organiza bastante bien, ¿no? Y conectas con las personas. Me dice, ve a dar clases a la UNAM, a los niños de la UNAM, ¿no? Y ella fue la primera que me impulsó, y de ahí me empezaron a invitar. Me acuerdo que yo estaba muy joven, yo tenía como 18, 19 años. 19 años, estaba todavía en el penúltimo año de la carrera, y me mandaron a dar clases de teatro a una escuela de niñas, y yo así, pues estás en chavita, ¿no? En modo tieso, o sea, las chavitas tenían 15, 14 años, y pues yo apenas, ¿no? Exacto, yo así en modo tieso, no sé, me puse súper nerviosa, y me acuerdo que lo primero que les dije fue, pues no lo sé todo, pero lo vamos a descubrir juntas, ¿no? Y lo que voy a hacer es transmitirles mi amor por el arte y mi amor por el teatro, y desde ahí encontré el clic. Lo que antes decía de no, yo no me quiero dedicar a enseñar porque vengo de una familia de maestros, y era de no quiero. Estaba renuente. Exacto, y de repente encontré ese amor y esa pasión, y de ahí creo que no he dejado de dar clases desde ese momento. O sea, he dado clases desde el nivel de jardín de niños, primaria, secundaria, preparatoria, universidad y hasta profesional, ¿no? Entonces sí me apasiona muchísimo. Yo digo, yo no les enseño, yo les comparto, ¿no? Y yo aprendo mucho más de mis alumnos que ellos quizá de mí. Y ya en la universidad actuabas, me supongo, ¿no? En la universidad fue donde empecé a actuar. Yo me especialicé en actuación, de
tronco común y de ahí ya, ¿a qué te quieres dedicar? No, bueno, pues sí, quiero ser actriz y me metía de oyente y de colada a las clases de dirección y ahí entendí como estas dos vertientes, ¿no? Que sí es muy diferente, o sea, son dos visiones completamente distintas y pues ahí empecé a actuar, amo estar en el escenario también y de hecho creo que va de la mano, uno va nutriendo el otro, porque siento que enseñar para mí no solamente es tener la información, sino saber cómo aplicarla. Y si estás, cómo transmitirla, ¿no? Cómo hacerles llegar, ¿no? Porque tienes que tener como un todo, un círculo. Y entonces a mí el estar arriba del escenario de repente me hace que a la fecha, a pesar de que ya tengo pues casi 20 años en el mundo de la docencia y también en el mundo de la actuación, pues de repente me caen 20 o me cambia el chip de, ahora entendí esto se referían cuando me decían esto, entonces voy nutriendo y es algo que he llevado a la par, estar en el escenario y enseñar y transmitir con mis alumnos, pues esto que es tan bonito. ¿Y dónde se presentaba? ¿En Centro Cultural o en la misma facultad? No, nos presentamos en donde se pudiera, ¿no? Porque a veces los mismos ensayos eran de aquí en las islas vamos a ensayar, pero no tuve la fortuna, creo que fui de las personas afortunadas que tuvimos la fortuna de presentarnos en los teatros de la UNAM, ¿no? Ya, o sea, en los teatros de Limba, ya, bueno, conforme fue ya haciéndose todo esto más profesional y no académico, pues presentarme incluso en teatros de otros estados, ¿no? En teatros de otros países también. Me acuerdo que el primer momento en el que yo dije, esto ya va en serio, fue que tuve la oportunidad de participar en un festival en Perú, ¿no? Y a la par nos invitaron a un festival a España. Entonces, pues era como de... ¿Fue la primera vez que saliste con tu profesión? Fue la primera vez, exacto. Y ahí, ¿Y se te juntaron o qué hizo? Sí, se juntaron y era de... Pues teníamos que decidir, ¿no? Porque era el festival en España y el festival en Perú al mismo tiempo. Pero pues finalmente nos fuimos a Perú porque fue el primer lugar donde nos invitaron. Entonces, pues ya, a irnos para allá. ¿Era un festival o era un festival, ajá. Realmente no me acuerdo porque fue como mucho el movimiento con el director, más que con nosotros actores. Estuvimos en una obra que se llama Clotilde en su casa, que es de dramaturgo mexicano Jorge Ibargüengoitia, y la presentamos, o sea, estuvimos como 4 años presentando aquí en la Ciudad de México y nos presentamos en todos lados, ¿no? Y salimos a Acapulco, nos presentamos en el Estado de México, en la Ciudad de México, bueno, hasta en lecherías, ¿no? Que en las mañanas era la lechería y en las tardes era Centro Cultural. Sí, y era súper padre, ¿no? Ya la traían bien ya estaba amarrada la obra, sí. Nos encantaba la obra. Porque aparte el director Josafat Aguilar es muy loco en la cabeza, ¿no? Y entonces nuestro escenario era una lona gigante como de 10 metros de un papel picado rojo y nos movíamos como fichas de ajedrez, nunca salíamos del escenario, ¿no? Entonces nada más era moverte así y mezclaba el teatro, la danza regional oaxaqueña, ¿no? O sea, mezclaba un montón de cosas y llamaba mucho la atención. Y un día, pues en esta lechería, que en las tardes era Centro Cultural, nos vio una persona que nos invitó a un festival a Acapulco y nos fuimos a presentar a Acapulco y de ahí nos vio, creo que estuvo en Conecte, no me acuerdo muy bien, nos vio una persona que está organizando el Festival de Perú, que se llama Fiteca, que lo hacen año tras año, y de ahí nos jaló y nos invitó, dice, oye, me encanta tu obra, no sé qué, metimos convocatoria, todo, y pues nos fuimos, ¿no? Y al poco ratito que ya habíamos aceptado esa, nos llega la carta de España, ¿no? Nos invitamos a que venga, no sé qué, y nosotros, pues ahora cuándo, ¿no? ¿A cuál aceptamos? Dijimos, no, pues ya es... Ya quedado, ¿no? Ya, exactamente, y pues somos también los teatreros, la mayoría de ellos, somos gente de palabra. Entonces, pues sí, así fue como salí por primera vez del país y pues toda una experiencia, ¿no? O sea, de ahí yo dije, wow, o sea, si esto me da el teatro, el poder conocer otras culturas, el poder conocer otras maneras de hacer arte con artistas fuera de mi país, pues... Sí, que te lo reconoce. De aquí soy, ¿no? Exactamente, y pues sí, afortunadamente he tenido la dicha de pues irme a estudiar a otros lados, presentar en otros lugares, entonces es bien bonito. Qué padre. ¿Qué otros países has visitado gracias a tu profesión? Pues me fui a estudiar, eso ya por mi cuenta, a estudiar talleres en Italia, estuve estudiando talleres en Praga,
conozco Alemania, conozco Países Bajos, conozco, ya dije Italia. Algo que me gustó mucho. Es que me encanta. Entonces sí, eso, y me fui a estudiar también por azares de la vida. Creo que siempre he sido muy aventada, ¿no? Soy muy miedosa en ciertas cosas, pero en lo que se refiere a mi profesión me ha dado esa ventaja, como de decir, voy, lo hago, ¿no? Y me metí a un taller que se dio en la UNAM, igual, que vinieron de una universidad de Londres, no de la universidad, sino del país, unos maestros increíbles a dar un taller de teatro, pero era para ya egresados, ¿no? Y yo no era egresada, pero yo dije, por favor, déjenme estar, aunque sea ahí, me quedo en modo silla, me quedo en modo así. Y pues de repente me dejaron ya no solamente quedarme en modo silla, sino participar, ¿no? Para mí era difícil porque yo no hablo inglés y el taller era completamente en inglés. Entonces ahí conocí a un maestro que a la fecha es como mi mentor y lo adoro, porque él buscaba la manera de comunicarse conmigo y explotó un montón de cosas en mí que me cambió el panorama. Siguió mi carrera incluso después de ese taller, y una vez me dijo, te quiero invitar a que estudies en un residencial en Grecia, ¿no? Y así de, no puede ser, ¿no? Grecia, donde empezó el teatro, o sea, para mí era un sueño. Exacto. Y me dice, por eso en 15 días. No, o sea, vuelo, es todo. Yo no tenía ni mis papás tampoco, aunque siempre me han apoyado, pero pues no estaba el ingreso para poder ir, ¿no? Me moví por todos lados. Mi hermana es artista plástica, es menor que yo, de ahí yo le compartí esta vena artística. Me acuerdo que pintó playeras y me decía, vamos a rifarlas. Tengo muchos amigos ya dentro de este mundo, pues, que empecé a conocer y me apoyaron enorme, así de una manera enorme, pero aún así no fue posible, ¿no? Entonces, pues sí, le hablé y le dije, con todo el dolor así de mi corazón, se rompió, le dije, pero no voy a poder ir, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento yo como que me apagué mi propia luz, porque dije, no, pues sí, te decepcionaste. Me decepcioné mucho. Te frustraste más que nada. Y fue una cuestión de decisión, ¿sabes? O sea, de que un momento me acuerdo perfecto, yo me sentía rota totalmente y así en una esquina de ya no quiero hacer nada, ¿no? Y de repente fue una cuestión de decisión en mi cerebro que dijo, sí quiero, y he trabajado para eso, y me lo merezco, ¿no? Y de repente, como magia, todo se empezó a engranar en el momento en que dije eso, y me habla el maestro, me dice, no te preocupes, en 3 meses doy uno en Francia, y te quiero ahí, te voy a apartar tu lugar y te vas becado. Y yo así de, no, bueno, o sea, todo se armó, todo se completó, todo como si fuera un rompecabezas, y de repente ya estaba yo en el avión, y hasta ese momento fue cuando dije, si no hablas inglés menos francés, ¿cómo lo vas a entender, no? Y me acordé mucho de mi maestro John Brighton, que se llama este maestro que te digo, que fue el que me invitó, que nos comunicamos con señas, y me dice, no te preocupes porque el crecimiento uno cree que es así, ¿no? Y me acuerdo mucho de eso, me dice, pero realmente el crecimiento es así, ¿no? Y a veces caes y a veces subes y vas, y me dice, tú tienes que aprender como en el surf, ¿no? A mantenerte en esa tabla y te vas a caer, pero vas a seguir. Y dije, voy a encontrar un mundo. Y así fue, ahí conviví con artistas de Australia, de Londres, de la India, Alemania, y era una cosa hermosa y era una cosa rarísima porque ya pensaba en un montón de idiomas sin hablar nada, y de repente estuve ahí un ratote, y cuando escuché mi propia voz en español dije, ¡ay Dios! Parezco colombiana, tenemos un montón de acento cubano, ¿no? Cuando tú aquí te sientes neutro, pero fue súper bonita esa experiencia, y eso fue lo que me regresó como a esta motivación, y siempre recuerdo esa experiencia, ¿no? Y es lo que trato de transmitir con mis alumnos y con mis actores, de cuando quieres es encontrar el camino, todo está en una decisión, ¿no? En tú ver dentro de ti qué puedes hacer. Diríamos que se levantó el telón, ¿no? Se levantó el telón nuevamente. Y se ha caído y se ha levantado muchas veces, pero
pero así la vida, ¿no? ¿Y cuál ha sido el país que más te ha gustado de todos estos que nos platicas? Italia y Praga, son de mis países favoritos porque además creo que tienen una riqueza cultural ambos que me sorprendieron, ¿no? O sea, me sorprendieron. En Italia, por ejemplo, yo llegué a Génova, el país donde nació Cristóbal Colón, y en todas las calles, o sea, era siempre arte, ¿no? Desde la persona que pintaba, el que cantaba, y cantaban precioso, el de la ópera, y era o sea, yo hasta les preguntaba a las personas, ¿hay un festival o algo? No, es un día cualquiera. Es un día cualquiera, es un cotidiano y es arte. Y la gente está tan acostumbrada, ¿no? Y aparte los teatros de ese lugar, o sea, tan solo en Venecia había como 10 o no sé cuántos, pero me decían, es que el teatro tal, y aunque sean foros así pequeños o hasta teatros enormes, era una cosa, era una cultura del arte, era una cultura del teatro en que la gente está acostumbrada se los inyectan cuando nacen, ¿no? Y eso me encantó, que se respiraba el arte y está muy bien. Okay. Oye, y hablando de obras, ¿cuál ha sido la que más te ha gustado como actriz y como maestra, no? Más te haya marcado. Vale, como actriz es bien difícil porque... Yo sé que son muchas. Muchísimas. Híjole, ¿no? Sí, es que yo digo que los personajes te escogen, entonces es difícil porque todos los personajes me han dejado algo, pero creo que una de las que más me ha marcado es una obra que se llama Cantando bajo las piedras, que me dirigió el maestro Carlos Talancón y él mismo la escribió. Hicimos ahí una especie de laboratorio, yo estaba pasando una etapa difícil y complicada en mi vida y le comenté, oye, hagamos esto, ¿no? Yo ya llevaba muchos años queriendo trabajar con él y yo soy ahí como la ardilla insistente, ¿no? Vamos a trabajar, hasta que me dijo, ay ya, cállate, está bien, ¿no? Y escribió la obra, yo le conté, quiero hablar de esto, quiero hacer esto, quiero investigar al ser humano, así desmenuzarlo, ¿no? Hablar del amor, pero del amor desde lo que duele, ¿no? Y salió esta obra y creo que esa es una de las obras que más he disfrutado. ¿Aquí en la ciudad? ¿Cómo se llama? Aquí, Cantando bajo las piedras, y la presentamos, sí, aquí tuvimos 2 o 3 temporadas en distintos teatros y esa es como de los procesos que más me han significado. También, o sea, he tenido muchos directores, el maestro Germán Castillo, Richard Piqueira, que son como muy retadores, ¿no? O sea, que me hacen profundizar en mí, que me hacen encontrar y escarbar cosas. Y en cuanto a docente, hace unos años Los Adams, el musical, y esa obra también para mí significó mucho porque igual, o sea, creo que son por momentos, por procesos, ¿no? Porque me enseñó el trabajo, el compañerismo, además de que la obra me gusta mucho. Tú ya estabas del otro lado, ¿no? Ahora estaba yo del otro lado, exacto, o sea, no participando. Sí, bueno, sí, fue el tío Cosa porque no había quien hiciera el tío Cosa, pero era, ¿no? Pero eso, o sea, han habido muchas. Es que creo que como maestra, lo que me gusta ver, y no podría por eso yo decir esta en particular, es ver el crecimiento de los alumnos, ¿no? Es ver cómo de repente de una timidez total y llegar a exponerse, a presentarse en el público y a crecer y a creer en ellos, eso es lo que me satisface y eso es lo que, por lo que digo, sí me encanta. Entonces no podría elegirte, o sea, creo que Los Adams me enseñó eso, ¿no? Que no solamente tiene que ver con aprender un texto y que se vea bonito, sino la unión en el grupo. Y crear eso, hacer teatro, creo que eso es lo que me reafirmó en que hacer teatro es crear una familia, crear una comunidad, crear un nivel de confianza para que todos salgan, para que todos se vean. Bien, y con todas has participado en muchísimas obras, como nos dices. ¿Alguna anécdota que haya pasado algo ya estando en el escenario? Uy. O sea, supongo que debe haber miles, ¿no? Pero una que algo me marcó, eso estuvo muy chistoso, no sé. En Clotilde, en su casa, pues sí, estábamos en Acapulco
Y justamente estábamos, te digo que era esta lona en el piso y pues nosotros veíamos todo porque está abajo, ¿no? Bueno, la lona, el templete estaba arriba, era al aire libre, el templete estaba arriba y de repente pues los actores sí vemos lo que pasa atrás de escena, ¿no? Pero el público no. Y en eso vemos, mi compañero y yo estábamos actuando, yo era Clotilde y él era el amante de Clotilde. Y estábamos en la escena, te digo que éramos como fichas de ajedrez que nunca salíamos. Me acuerdo que todos mis compañeros estaban nada más volteados hacia atrás, viendo todo en la escena, y yo aquí, y en eso escuchamos como y vemos de reojo y vemos como que empieza a salir un ruido o humo en una bocina. Y nosotros así de tenemos función, lo que hacemos, o qué pasa, ¿no? ¿Qué se hace en estos casos? Esa fue una, con Clotilde también fuimos, con Clotilde vivimos un montón de cosas. ¿Y sí terminaron la adolescencia? Terminamos porque el director nomás estaba así de sigan, ¿no? Eso, y pues ya seguimos y ellos lo arreglaron, ya. Luego también fuimos al Reclusorio Oriente a dar función de Clotilde, esa experiencia sí, o sea, yo me acuerdo que Clotilde en su casa, es que con esa vivimos un montón de experiencias, ¿no? Y me acuerdo que hay una parte en la obra que hablábamos de que era un ladrón y que no sé qué, y que van a... Y no lo dimensioné hasta que llegué y dije, ay, espera, aquí sí estamos en la cárcel, ¿no? O sea, ¿qué voy a decir, no? ¿Cómo vamos a decirlo? Y entonces de repente dije la frase de te vas a pudrir en la cárcel y todos fue una cosa pues muy bonita. Y cuando salimos me acuerdo que uno de los reclusos se acerca, porque son muy amables, se acerca y me dice, yo sé que no está bien que te diga esto, pero cuando quieras, esta es tu casa. Y yo así de muchas gracias, ¿no? Pero sí, han sido muchas experiencias. Oye, ¿crees que actualmente la Ciudad de México sea el epicentro del teatro en México? Sí. ¿O cómo ves la escena teatral en nuestro país? Sí, todo está centralizado. O sea, no digo que alrededor de la República no se haga teatro. Claro que se hace teatro, pero es muy regional todavía. Como que en los estados, o lo que me he dado cuenta, todavía no se dan el chance o el permiso de experimentar, hacer tantas cosas como lo hacemos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Por eso cuando hay talleres fuera de las personas que hacen teatro en la Ciudad de México y llevan una novedad a cualquier otro estado de la República, es como wow, ¿no? Porque todavía creo yo que sigue muy regional en cada estado. No está mal, al contrario, son tradiciones, es cultura, y eso es lo que hace el teatro, rescatar. Pero siento que sí, en la capital, en la CDMX, creo que es a donde hay más variedad, como más permiso, sobre todo creo que esa es la palabra, hay más permiso para explorar, hay más permiso para crear desde puntos que no es el hilo negro, pero que dices, tengo ganas de experimentar y hacer esto, y lo haces sin tapujos, lo haces sin tabús. Y creo que eso es lo que pasa en el interior de la República, que todavía existen ciertos tabús, tanto en la manera en la que se enseña como en la manera de hacerlo. Entonces, pues eso. ¿Y qué tipo de teatro es el que más te gusta a ti? Ay, pues siempre la vida me ha llevado por momentos, entonces he hecho comedia, me encanta, es dificilísimo hacer comedia. Pero me gusta mucho, gente, ¿no? Exacto, porque justo es eso, que el hacer reír es no caer en el chiste, sino que sea la consecuencia, ¿no? O sea, que el público se siente identificado y decir, como ahora pasa con los memes, ¿no? El decir, sí soy, ¿no? Y entonces ya te identificaste, pero realmente es eso, o sea, es el que sin que tú te hagas el chistoso, al público lo ves con esta identificación, entonces por ende se rían, ¿no? Entonces, por eso es difícil. Me encanta hacer farsa, me encanta porque es una cosa que de repente no sabes ni qué estás viendo ni de dónde, pero sabes que te llega el mensaje y de repente dices, ay, ¿por qué me reí? ¿Por qué vi esto, no? Me han llevado a obras súper dramáticas, así súper melodramáticas, de Torito es inocente y cosas así, y eso también es padre. He hecho obras súper experimentales, ¿no? Donde el público
es partícipe y esta línea en la que se rompe entre ser actor y ser el espectador. Entonces creo que de todo, o sea, no me cierro a nada. Todo tipo de teatro me ha llevado a aprender y me ha llevado a tener herramientas que puedo seguir compartiendo. Sí. Oye, sabemos también que eres emprendedora. Sí. Cuéntanos cómo surgió este proyecto del Cuerpo Vivo. Sí. Del cual eres fundadora, ¿no? Y directora. Directora. Pues el Cuerpo Vivo surgió la idea justo después de que me fui a hacer este residencial en Francia. Y regresé y daba talleres yo solita, porque como al ser becada era retribuir lo que había aprendido, ¿no? Y empecé a dar estos talleres en los que era conectar contigo, ¿no? Mi taller se llamaba El Cuerpo Vivo, Conexión, Mente, Impulso y Emoción, que realmente es lo que yo aprendí en este diplomado. Y de ahí de repente pues empecé a dar talleres, me gustaba, me encantaba dar este taller, porque era muy completo, era autodescubrirte, era conocerte y a partir de eso crear. Y luego vino la pandemia, y de la pandemia estaba yo con mi compañero y yo dije, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Se cerró todo, se cerraron teatros, muchos compañeros quedaron sin chamba, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos a dar, se nos ocurrió de los talleres, ¿no? Un taller integral, porque aparte había muchas mamás que era de, mi hijo, ¿no? Exacto, y pues empezamos a hacer el Cuerpo Vivo, pero integral. Y así surgió. Después ya se levantó la pandemia y las mamás de aquí nos fue muy bien porque eran niños, sobre todo de muchos estados de la República, descubriendo cosas, ¿no? De sí mismos, más en este encierro. Y terminó la pandemia y las mamás y papás que tenían a los hijos en línea, que estaban en Ciudad de México, era de, pues ya, vas, ábrelo, necesitamos. Y pues ya le dije yo a mi compañero Abraham Alcalá, le dije, pues vamos a hacerlo. O sea, abrámonos, ¿no? Y pues aventémonos a esta nueva aventura. Y así fue que nació el estudio del Cuerpo Vivo de Escena 44. Y ya tenemos 2 años y medio en el que estamos formando, pues más que artistas, creo que sembrando esta semilla para ser mejores seres humanos, que se autoconozcan y que se autodescubran a través de las artes, ¿no? Dándoles un acompañamiento siempre y sobre todo esta formación integral, porque hay muchos lugares en los que dicen, te doy las herramientas y el taller y hasta ahí. Y nosotros no, es de, te doy las herramientas, el taller y te presentas en un lugar profesionalmente. Claro, ¿no? Y entonces es como la experiencia completa y eso también valida mucho lo que están haciendo. Y más en este acompañamiento en formación como es más humana, ¿no? Más humana, porque el arte es eso, el arte es humano y el arte es para todos. Y desde hace mucho, desde mi perspectiva, creo que el arte se volvió elitista, ¿no? Y entonces muchas personas dicen, no, es que es el arte y es caro. Sí, y entonces, exacto, y no, para mí la no. percepción que tenemos, ¿no? Exacto, en México es esa la percepción. Porque se volvió eso, se convirtió eso, no sé en qué momentos, pero se convirtió eso. Y entonces con el Cuerpo Vivo, pues lo que yo busco es abrir las puertas porque el arte es para todos, ¿no? Porque todo mundo tiene algo que contar, ¿no? Pues he tenido alumnos que tienen discapacidad visual, auditiva y demás, y también tienen cosas que decir. Entonces, pues me he preparado para recibir realmente a todo tipo de público. ¿Dónde está ubicado? Estamos en la colonia San Pedro de los Pinos, es en la calle 18 27B. Ahí estamos y ahí los esperamos. ¿Horario? Pues es que tenemos realmente varios talleres. Ahorita estamos por empezar el del nuevo año, que vamos a empezar con teatro musical, teatro contemporáneo y teatro infantil. Que vamos a trabajar con las obras del Rey León para niños. Vamos a trabajar con Chicago para adultos y jóvenes y La Bella y la Bestia para para adolescentes y jóvenes. Tenemos distintos horarios, tenemos distintos talleres, entonces pues más bien los invito a que nos sigan en las redes sociales. Nos encuentran como El Cuerpo Vivo o como Escena 44. Ahí nos pueden seguir y encontrar con todos los talleres, de verdad.
se van a enamorar tanto como nosotros porque buscamos esta cuestión integral y este acompañamiento más humano en las artes. Sé que te contacten y cualquier Sí. duda, ¿no? Sí, ahí como El Cuerpo Vivo o como Escena 49. Muy bien. ¿Y cuáles han sido los retos que has enfrentado con este proyecto que nos platican del cuerpo vivo? Ay, diariamente. Diariamente nadie me dijo que iba a ser tan difícil esto, pero Es también difícil es emprender, ¿no? muy disfrutable. Ay, sí, es muy disfrutable, pero también de repente es como, ay, es que ya no encontré, ¿no? O sea, cositas, detallitos y de dónde vamos a sacar para la renta y para la luz. Y es un reto, nadie te dice esas cosas, pero pues aquí seguimos, ¿no? O sea, buscando cómo. Toda la vida es difícil. Sí. Todo en la vida es complicado, pero pues creo que las artes nos ayudan a ir surfeando, como me decía mi maestro, ¿no? Entonces, sí hay muchos retos, muchos diarios, muchos al mismo día y al mismo tiempo, pero es bonito y más cuando sabes que estás acompañado de las personas correctas, ¿no? Cuando tienes a un gran equipo de trabajo que te respalda, que cree en ti, que te apoya, que te da este soporte, ¿no? Y no hablo solamente de los maestros o de Abraham, que es mi socio, hablo incluso hasta de la familia, ¿no? De las familias, de los mismos alumnos que siguen yendo porque saben que El Cuerpo Vivo es un espacio seguro, ¿no? No solamente para ir a estudiar, sino que a veces hasta les gusta estar ahí, ¿no? Ya llegué antes, ¿puedo quedarme? Date, es tu espacio seguro. Entonces, pues sí, hay muchos retos, como todo en la vida, pero acompañados siempre son más fáciles. Ok. Oye, ¿qué viene para ti en el próximo año 2026? ¡Ay, muchos Aparte del proyectos! Cuerpo Vivo, Muchos proyectos El Cuerpo Vivo, queremos hacerlo crecer. Como actriz, ya hay 3 obras en puerta que se van a estrenar. Yo como actriz todavía no puedo como sí. decir nada, pero igual síganme en mis redes sociales, Nane Aguilar. Y ahí voy publicando todo lo que voy haciendo el trabajo, pero ahí hay varios proyectillos yo como actriz para seguir en esto. Y pues igual sigo dando clases en la UNAM de teatro musical, entonces también ahí viene mucho trabajo 2026 con mucho teatro, con mucho. Qué bueno, mucho éxito. Muchas gracias. Muy bien, Nayeli, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Y ya por último, te quería pedir que nos des a nuestras cámaras un consejo para los jóvenes que se quieren dedicar a la actuación. Claro que sí. Ay, pues que con miedo y todo lo hagan, porque en verdad no solamente dedicarse a las artes es difícil, ya dedicarse a cualquier cosa en esta vida es difícil, pero si tienes amor, pasión, constancia y dedicación y disciplina, porque todo es con disciplina, lo vas a hacer y lo vas a disfrutar. Lo que hagas, disfrútalo mucho y empieza. Tengo una frase que me encanta, que es mi motor y mi guía. Hasta el viaje más largo siempre comienza dando el primer paso. Entonces, da ese paso y descubre si es lo que realmente te gusta, y si no, no tengas miedo de volver a empezar. Claro. Muy bueno. Muchas gracias, Nayeli. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto Muchas tenerte gracias. con nosotros. No, igualmente, muchas gracias por la invitación y con todo gusto. Ok. Nos estamos viendo, Vladimir. Nos vemos. Pues, síganos.